en nuestro programa hemos llegado a unas conclusiones interesantes junto con nuestros invitados, porque bueno, nos dieron una pequeña escaleta y teníamos que explicar más o menos qué significaba hispanidad para nosotros, y cae perfectamente con la introducción a las preguntas que te quiero hacer, Germán. Hemos llegado a la conclusión de que la hispanidad es básicamente, bueno, cuando se desarrolla, cuando llega a explotar, que es cuando descubren América, la pueblan y la vuelven un reino más de las Españas, es que la hispanidad es libertad. ¿Por qué? Porque América es el primer continente que nace libre, totalmente libre en la historia de la humanidad. Y otra cosa que es la grandeza de la hispanidad es justamente el mestizaje, ese mestizaje que hoy en día es atacado, es acusado de impureza, es acusado de ser menos, de ser el El culpable. milagro del mestizaje, que El me gusta a mí decir. milagro, y justamente América es el laboratorio donde se desarrolla este gran experimento hispano y que logra durante esos 3 siglos lo más alto de la humanidad. O sea, Lo llegan a más ser alto, lo más alto. nuestra La ciudad. envidia de todo el mundo. Así es. Exacto. Nuestras ciudades. La Ciudad de México era la envidia de todas las ciudades europeas. Exacto, la Ciudad de México, Exactamente. la Ciudad de Lima, eran las ciudades Lima, de La Habana. más admiradas, además de que tenían el más alto nivel de desarrollo y de calidad servicios humana y calidad de vida. Bueno, entonces, es la hispanidad la que nosotros, lo que vemos en nuestro programa, es la hispanidad la única salida frente a este globalismo o frente a lo que nosotros nos estamos llamando el corporativismo comunista narco, porque como tú bien has explicado, este socialismo narcotraficante, que ya pues ha tomado preso a España también, no se olviden también que hoy en día han entrado también las corporaciones, o sea, hay un corporativismo comunista narco. Sobre todo eso se agrava en países como nuestro país, el Perú, en el que los narcos pues es la corporación más grande, la corporación más poderosa, las que tienen mucho mayor dinero. Y eso también relacionado a Bolivia. Yo quiero explicar, porque tú has dado unas dos muy buenas noticias, que es el tema de Yanine Áñez, que le están invitando para darle el premio, y que es importante pues que la liberen primero para que vaya a recoger el premio. Pero ¿qué significa Yanine Áñez para la política continental y para la política y todos los intereses del Foro de Sao Paulo? Significa el ejemplo de lo que te puede pasar si te metes con el Foro de Sao Paulo. Claro. Es muy importante. Claro. Ella la tienen presa, la tienen dejada, la tienen destruida. Entonces, solamente para terminar ahora con el tema de lo que significa blanquear las elecciones en Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque lo que ha sucedido en el Perú, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Estados Unidos, nos demuestra que el sistema electoral ya está en crisis, ya ha sido infiltrado, ya saben cómo sacarle la vuelta. Yo no sé cómo estarán las elecciones ahora en Europa, pero Germán, ¿cuál es el siguiente paso que se está pensando en la Unión Europea para evitar, porque de alguna manera se tiene que evitar que sucedan estos fraudes electorales que ya vienen siendo como que una agenda? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Bolivia, ha pasado en Perú. Entonces eso es innegable que ya el sistema electoral... Ya está en México. Adelante, Germán. En todas partes. Bueno, yo creo que no es en la Unión Europea donde hay soluciones. La Unión Europea está, por desgracia, dedicada en manos realmente de hoy en día de unas fuerzas socialdemócratas, todas ellas que lo que están es un combate contra la nación y por tanto están en un intento de crear un superestado en el cual no exista realmente control y por tanto no exista democracia. Al final de todo este túnel o de toda esta deriva vendría un régimen donde nosotros no tenemos nada que decir respecto a los gobernantes porque no podemos fiscalizarnos
Por eso nosotros estamos en la defensa radical de las naciones frente a los intentos de la Unión Europea, de la mayoría aún en la Unión Europea, de esta guerra contra las naciones y de imponerles a las naciones condiciones que no están en los tratados. Es decir, arrebatarles soberanía que las naciones no han cedido explícitamente en los tratados de la Unión Europea. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y ese es un proceso que nos lleva un poquito lejos, pero que es un proceso muy peligroso que se está viendo en este momento con el ensañamiento hacia Polonia y hacia Hungría, pero que demuestra también el nerviosismo de esa socialdemocracia, porque hay una reacción nacional en muchos países, en cada vez en más, y Vox es una prueba de ello. Algunos medios de comunicación los dan por fuera de la Unión Europea. Bueno, ya, o sea que... Los medios de comunicación están en un 95%, yo diría, en la Unión Europea. Están todos prácticamente en el mismo nivel. Yo siempre digo, es terrorífico ver la degradación de la prensa en Alemania. La prensa en Alemania, que tenía una gran calidad. Yo hablo alemán desde pequeño, sigo la prensa alemana. Mi padre era periodista, tenía siempre todos los periódicos alemanes en casa. Y yo siempre he seguido los periódicos brillantes que había de valores conservadores, etcétera, etcétera. Hoy toda la prensa alemana es igual. La Frankfurter Allgemeine, la Süddeutsche, el Tages-Anzeiger, todos son el mismo puré socialdemócrata woke, ¿no? Es algo terrorífico. Encontrarse los artículos entusiastas con Greta Thunberg, ¿no? en un periódico que era la solemnidad conservadora, seria y racional, que era la Frankfurter Allgemeine, es un shock cultural, pero de los muchos que tenemos. En todo caso, la prensa es un problema en sí. La prensa tiene mucha culpa del vaciamiento de la democracia, porque la prensa es militante en un grado sumo, y lo hemos visto en Estados Unidos hasta niveles grotescos, ¿no? Y lo vemos en muchos países, con todas las excepciones valientes que hay, ¿no? Sin embargo, la mayoría lo estamos viendo. Y después está la presión ambiental, y eso es lo que pasó un poquito en México, ¿no? Que el PAN, hubo mucha gente que nos recibió muy bien, fuimos al Senado, en el Senado firmamos, ellos firmaron la carta, y cuando se enteró la prensa y la prensa empezó a insultarles, pues hubo muchos de ellos pues que se echaron para atrás, porque nos hemos escapado. Nos hemos ido muy lejos. Y entonces empezaron los panistas. Y empezaron a hacérselo perdonar. No todos, porque hubo quien aguantó. Hubo quienes aguantaron muy dignamente eso. Pero otros muchos dijeron, aquí nos hemos equivocado, vámonos para atrás, metámonos otra vez en el rebaño, que fuera del rebaño hace mucho frío y te caen muchos palos. Bueno, nosotros estamos fuera del rebaño, nosotros recibimos muchos palos, no les tenemos miedo a nada ni a nadie y vamos con la verdad por delante. Ya tienes la piel dura, Germán. Yo tengo la piel muy dura de muchos años y fíjate, de años en que estaba solo, ahora somos muchos y cada día somos más. Cada día somos más. En ese sentido, como le decía ahora hace un rato a un amigo aquí en Madrid, que llegó hoy de Bruselas, le digo, están pasando muchas cosas y no todas malas.